Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este es el último video de la serie de videos dedicados a hablar de unit testing de servicios. En este video lo que vamos a ver es el testing de servicios que utilicen el Service HTTP Client de Angular para poder hacer requests a una API externa y poder procesar los resultados y poder hacer el testing de ese tipo de servicios, ¿no? Entonces, mm, vamos a crear un nuevo servicio, API Service. Vamos a copiar esto, así nos agiliza un poco el trabajo. Vamos a definir una dependencia, HTTP Client, ¿sí? Este nuevo servicio utiliza el HTTP Client, que se importa desde Angular como un HTTP, que nos permite trabajar con APIs externas, ¿no? Hacer llamadas de tipo GET, de tipo POST, etc. Entonces, vamos a utilizar, en este caso a modo de ejemplo, una API externa, que es esta, Random User, que cada vez que hacemos una request a esa URL nos va a devolver un usuario random, ¿sí? Entonces, son datos moqueados de usuarios ficticios y vamos a utilizar esta API externa. Entonces, vamos a crear una función get en random user que vamos a retornar this http.get, pues una llamada tipo get, y tenemos que especificar la URL, ¿sí? En este caso nosotros sabemos que esto nos va a devolver un usuario random que va a tener cierta estructura. Entonces vamos a ver qué nos devuelve. Nos devuelve un objeto, que tenemos results y tenemos info. Bueno, info no nos interesa. Vamos a ver results. Vamos a sacar algunos datos. Name. Estos datos. ¿Sí? Todo lo que es el nombre. ¿Y qué más vamos a tomar? Tenemos una imagen. Picture. Ok, vamos a tomar la imagen. ¿Sí? El nombre y la imagen del usuario. Entonces, vamos a definir lo que es, vamos a definir una interfase, ¿sí? Va a ser user response, que dijimos tenía results y result tenía name, y esto tiene title first y last, que son de tipo string, ¿sí? A través de TypeScript nosotros podemos especificar el modelo de respuesta, digamos, ¿no? Entonces, y dijimos también picture, que era large, de tipo string. Ok. Entonces results, y esto results es un array, es un arreglo de esto, un arreglo de user en realidad, ¿no? Es decir, podríamos crear otra interfase de user, ¿sí? Que tenga esta estructura, y en realidad todo esto sería user, ¿de acuerdo? Bien. Entonces esta función, si le especificamos el valor de retorno, va a ser igual a un observable, perdón, va a ser un observable de tipo user response, ¿sí? Y acá en el get también tenemos que especificar el tipo de retorno. Ok. Entonces, observable, ahí está. Observable, no vamos a hablar en este video de observables, pero básicamente tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros trabajamos con el servicio HTTP Client de Angular, haciendo requests a APIs externas, vamos a trabajar siempre con observables. Los observables básicamente sería como un stream de datos al cual ustedes pueden ir llenando ese stream de datos con cierta información, y en otro punto de nuestra aplicación podemos suscribirnos a ese stream de datos, es decir, acceder a ese stream de datos y obtener la información que contiene. Entonces, de esta manera
vamos a trabajar siempre con observables, ¿no? Entonces, recuerden que este API Service tenemos que definirlo como provider en nuestro módulo para que pueda ser utilizado a través del mecanismo de inyección de dependencias, y lo vamos a utilizar dentro de lo que nuestro app compone, ¿no? Vamos a hacer API Service de tipo API Service. Vamos a crear un método acá que nos devuelva justamente un usuario random. Vamos a hacer uso del método getRandom de user. Vamos a suscribirnos. Esto es lo que les comentaba con respecto a los observables. Y como respuesta vamos a obtener un usuario random, ¿no? Entonces podríamos crear un atributo de tipo user, ¿sí? En el cual vamos a asignarlo con un valor dependiendo de lo que obtengamos de la llamada de nuestra API externa. En este caso, el primer valor de obtenido, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Ok. Bien, acá tenemos la llamada al servicio, ¿sí? Y vamos en nuestro template, podríamos ponerlo acá, vamos a crear un botón que en el evento click llame a la función getRandomUser, ¿sí? Ponemos obtener usuario. Y acá vamos a mostrar la información obtenida del usuario, ¿sí? Es decir, vamos a crear un párrafo, vamos a poner user.name.title era, si mal no recuerdo. Después tenemos el first name y el last name, que es last, ¿sí? Ok, y también teníamos la imagen. Entonces la imagen la teníamos en user.picture.large, ¿sí? Y todo este bloque de template lo vamos a mostrar solamente cuando tengamos un usuario definido, es decir, cuando hagamos clic en el botón obtener usuario, obtengamos un usuario y podamos llenar la variable user del componente. Entonces vamos a hacer uso de un ngIf que solamente nos va a mostrar todo este template, todo este bloque HTML en el caso de que tengamos definido un usuario, ¿no? Entonces vamos a guardar esto, vamos a ver si nuestra aplicación funciona. No estamos teniendo algún problema. Vamos a ver en la consola, fíjense. Ok, acá estamos teniendo un error, un null injector error, ¿no? Nos está diciendo que no tenemos un provider para HTTP client. ¿Qué está pasando acá? Nosotros definimos nuestro API Service, ¿sí? como inyectable, lo definimos como parte del módulo en la parte de providers y le especificamos una dependencia que es el servicio HTTP Client. Pero lo que nos está diciendo es que no hay un provider para HTTP Client, justamente porque no hay un módulo que provea digamos, a este servicio y a la capacidad de nuestra aplicación de poder hacer request a una API externa a través de un módulo HTTP. Entonces vamos de nuevo al module y vamos a hacer uso de un módulo. En este caso vamos a tener que importarlo porque es un módulo que se llama HTTP Client Module, que es un módulo que también se utiliza desde Angular Common HTTP, ya viene como parte de Angular y que nos va a dar justamente la capacidad de poder utilizar el HTTP Client como mecanismo, digamos, de obtención para hacer request a una API externa, ¿no? Entonces vamos a nuestra aplicación, fíjense que ahora sí levanta nuestra aplicación sin problemas y vamos a obtener un usuario. Vamos a ver si funciona. Bueno, debe ser una mujer árabe o algo así. Vamos a tener otro usuario. Fíjense, ahí está el nombre y la foto, ¿no?
nombre y la foto, ¿ven? Fíjense que podemos explorar acá viendo en la consola de browser, vamos a ver en las herramientas de browser, en la pestaña Network, cada vez que obtenemos un usuario, ¿ven? Se realiza la llamada a la API externa, una llamada de tipo GET, hacia esta URL, y esta es la respuesta que estamos obteniendo, ¿no? Entonces, nuestro API Service está funcionando correctamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos testear este servicio que hace uso del HTTP Client? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esto. Vamos a ponerle api.service.spec. ¿Sí? Vamos a borrar todo esto. Borramos esto. Vamos a limpiar un poco esto. Y hacemos referencia a API Service. ¿Sí? Entonces, API Service. De acuerdo, entonces podríamos hacer un test muy sencillo que sería verificar que se pueda crear una instancia de ese servicio API Service, ¿sí? Que sería que spec de la variable service tenga algún valor, ¿no? Que esté definida, tu bitrate que esté definida. Entonces vamos a ejecutar este archivo, este unit test. Vamos a ver qué sucede. Fíjense que cuando esto se ejecute nos va a fallar. Vamos a ver por qué falla. Ven, efectivamente ha fallado. Y fíjense que falla porque justamente no hay un provider para HTTP Client. De nuevo, como vimos en videos anteriores, nosotros al utilizar para nuestros testing el módulo de testbed, nosotros estamos, digamos, configurando un módulo de testeo en el cual tenemos que definirle o especificarle todo lo que necesite nuestro test para poder correr. En este caso, nosotros estamos haciendo un provider del API Service, pero el API Service a su vez utiliza el HTTP Client, ¿no? Entonces necesitamos de algo que nos provea la capacidad de poder hacer o trabajar con el módulo HTTP, pero en este caso orientado a lo que es el testing, ¿no? Para esto hay un módulo en particular que podemos importar, ¿sí? Que es el módulo HTTP Client Testing Module, ¿sí? Que justamente nos provee de esa capacidad de tener acceso a un módulo HTTP Client de forma tal de que cuando nosotros ahora lo definimos en nuestro módulo testbed, al momento de crearse una instancia del API Service, va a detectar que tenemos el HTTP Client Testing Module importado y entonces de esa manera lo que va a hacer es funcionar el mecanismo de inyección de dependencia, ¿no? Es decir, nos va a inyectar el módulo, el servicio HTTP Client correctamente. Fíjense que nuestro test acá pasó correctamente. Si vamos ahora a ver lo que es el archivo de coverage, recuerden que tenemos que ver el archivo index. Ahí está, fíjense, el API Service tiene un coverage, ¿no? Fíjense que está parcialmente testeado, no está testeado el método de random user porque justamente no aplicamos ningún testing sobre este método, pero sí ya está funcionando. Entonces vamos a ver de qué manera podemos testear ese método, justamente el de obtener un usuario random. Entonces vamos a ver varias cuestiones acá. Vamos a poner get user. Básicamente, para testear una llamada a una API externa, nosotros necesitamos moquear lo que es la llamada y lo que es la respuesta a esa llamada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir moquear? Quiere decir que en realidad no vamos a hacer una llamada real a la API externa, sino que vamos a hacer una llamada ficticia. Y a su vez, como es una llamada ficticia, también vamos a especificar cuál va a ser el valor de retorno de esa request. Entonces, de esa manera podemos aplicar nuestro test, ¿no? Entonces, en este caso,
Para poder hacer eso tenemos que hacer uso de otra herramienta que nos provee Angular, que vamos a definirlo de esta manera, una variable HTTP de testing controller. Vamos a definir controller de tipo HTTP testing controller. Este controlador es un controlador de testing que ya viene embebido con Angular, que es lo que nos permite justamente poder moquear request y hacer el flashing de esa request. ¿Qué significa hacer el flashing? Justamente especificar cuál va a ser el valor de retorno para una determinada request de tipo HTTP. Básicamente es eso. Entonces, de esta manera vamos a generar el controller de la misma manera que generamos un servicio, ¿sí? Y en este spec lo que vamos a hacer son, primero, vamos a especificar cuál va a ser el resultado de esa request, ¿no? Entonces vamos a decir const result es igual a esto era de tipo user response, ¿no? Lo podemos tipar. Esto es igual a user response tenía un, vamos a importar esto, user response tenía un results y results era un usuario que tenía una estructura, dijimos, vamos a ver, esta estructura, nombre, título, ¿sí? Nombre, título, nombre y apellido. Y teníamos picture, que este era large, pongamos http somimage.png, no importa. Esto es un arreglo, este era un arreglo, ¿sí? Ahí está. Entonces, este va a ser el valor de retorno. Por otro lado, lo que tenemos que hacer es utilizar o hacer una llamada a lo que es el método que queremos testear del API Service, ¿no? En este caso, vamos a hacer uso de service.getRandomUser. Hacemos una suscripción, ¿sí? El response. En este caso, recuerden que al estar utilizando todo lo que es el módulo HTTP Client Testing y el Testing Controller, no vamos a hacer una llamada real a la API externa, sino que vamos a hacer una llamada ficticia, ¿sí? En este caso, podríamos definir también una variable de tipo user, ¿sí? Y vamos a hacer que user sea igual a response.results subset, ¿sí? Para obtener el usuario. Bien. Y por otro lado, ¿cómo hacemos para moquear cuál va a ser el resultado que nosotros queremos para esta request? Bueno, lo que tenemos que hacer es utilizar justamente el testing controller, ¿sí? El controlador que acabamos de crear. Entonces lo que vamos a hacer es definir una const request que va a ser igual a controller. En este caso fíjense que tenemos cuatro posibles métodos en el cual vamos a utilizar el expect1. El expect1 básicamente lo que nos va a permitir, si vemos la ayuda contextual, nos dice que lo que podemos hacer es, digamos, moquear la llamada de una URL específica y moquear su valor de retorno, ¿no? Entonces, en este caso lo que tenemos que especificar es la URL que estamos esperando que se ejecute a través de alguna request. En este caso la URL tiene que ser la URL a la cual está utilizando este método, es decir, esta URL, la URL de la API básicamente. Bien. Y una vez que tenemos la request podemos hacer el flush. El flush básicamente es la forma de poder especificarle el valor de retorno. El valor de retorno dijimos que era result,
Entonces vamos a hacer eso, ¿sí? Entonces estamos diciendo que a través del controlador de testing le decimos que estamos esperando que exista en nuestro test alguna llamada a esta URL y que a su vez esa llamada a la URL nos devuelva este resultado, ¿sí? Entonces dentro de nuestro subscribe, nosotros una vez que obtenemos el usuario, podríamos escribir varios specs en el cual decimos, por ejemplo, user.name.first.to equal, en este caso, Nova, ¿no? Que es el valor del nombre. Y lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, para el apellido, ¿sí? Que es este. Bien, vamos a correr este test. Vamos a ver si no nos equivocamos. Debería pasar correctamente, ¿sí? Vamos a ver. Ahí pasó correctamente nuestro test. Vamos a ver el archivo de coverage. Fíjense si lo actualizamos, ven, ahora está completamente cubierto el coverage, 100%, porque pudimos testear satisfactoriamente la función getRandomUser. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera hemos visto cómo poder testear un servicio que utiliza el servicio HTTP Client para poder hacer requests a una API externa. Hemos moqueado lo que es la llamada a ese servicio, a ese método, para poder hacer el testeo correspondiente. Y hemos visto que la forma de hacerlo es a través del HTTP Client Testing Module y del HTTP Testing Controller.